Este deporte se llama voleibol en hamaca, perdón. Lo podemos hacer con Una hamaca que tengamos en casa, una sala que tenemos por allá, pero no la estamos utilizando. Ay, ¿por qué perdí. un globo? Parece un globo porque así se puede elevar más y nos puede dar más tiempo. Y puede ser de cualquier forma el globo, no necesariamente ¿Cuántos golpes está permitido? 2. Y no importa si es un globo así no circular, porque así si es de otra forma puede ir a otros lados donde tú no quieras. Se puede hacer más divertido, ¿verdad? Perdiste. No. ¿Vale? Perdiste. Ahorita me voy a sacar la bola. Para que los dos escritores cuenten. A ver. Así que se me había olvidado de hacerles en las casitas, que es súper importante. Solo si ustedes quieren hacerlas. Suscribirse a nuestro canal, darle like y activar la campanita. También pueden... ¿Para qué? Para que nos ayuden a subir a ¿Pero para qué van a activar la campanita? la campanita. Para que Les cada vez llegue. que subamos un video apenas les llegue el video y puedan ser los primeros en ver nuestro videito. Muy bien. ¿Cómo se llama nuestro canal? Tradiciones de Yucatán. Esta es una tradición, pero no lo podemos hacer en la cancha. Lo hacemos aquí, en casa. No necesitamos muchas cosas, los globos lo compramos en estos momentos, ¿verdad? Pero no importa. Ahora vamos a hacer más todo para que no vaya a pasar lo que ustedes piensan. Muy bien. Entonces, suscríbanse. Denle like Y activen la campanita, compartan y comenten. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Y gracias por suscribirse a nuestro canal. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esta meta antes de que termine la cuarentena, ¿verdad? Sí. La verdad me impresiona.